Hola, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? A esta edición especialmente diseñada para Raku. Bueno, espero que estén muy contentos de participar de este evento igual que yo. Así que bueno, acá estamos empezando a trabajar. Hoy nos vamos a introducir un poco a lo que es la técnica escultórica. Para eso, ¿qué herramientas vas a necesitar? Bueno, un poco de pasta ya preparada para la técnica de Rakusi o para llama directa. En este caso yo tengo pasta común con un poquito de chamote y talco industrial. Puede ser también pasta sola con chamote en el caso de que quisieras hacer una escultura que no vaya a llama directa, pero si vas a usar llama directa, recordá siempre agregarle un poquito de talco. Lo que vamos a necesitar también es, si tenés una torneta, sería ideal, porque vamos a trabajar mucho con la torneta para ir paleteando. Una paleta o cuchara de madera, ¿sí? Medio pesadita, mejor, porque con esto vamos a ir armando el bloque para empezar a trabajar. Y después algunas herramientas específicas de escultura, como por ejemplo, puede ser el ahuecador, ¿sí? Yo después ahora te voy a mandar una fotito para que lo veas en detalle, ¿sí? Con estas terminaciones. O también una tanza para hacer los cortes, ¿sí? Y alguna lanceta o herramienta de punta recomendada, ¿sí? Bueno, te cuento que en este caso vamos a introducirnos un poquito a lo que tiene que ver con las formas geométricas puras. Como es un ejercicio netamente escultórico, lo que me interesa es que sepas cómo modelar, cómo armar las formas y también ahuecar. Así que hoy te voy a explicar varias posibilidades. En este caso yo me armé, por ejemplo, ¿sí? Una esfera, un molde de esfera de dos mitades de una esfera de telgopor para armar esta posibilidad de poder armarme dos planchas que las uno y formo una esfera totalmente hueca, ¿sí? Pero vos también podrías trabajar, por ejemplo, con la posibilidad de armar, acá ahora les voy a mostrar algunos ejemplitos que estuvimos haciendo con estos mismos ejercicios, puedes armar un bloque a partir del que vamos a empezar a huecar. Yo lo que te recomiendo es que en este ejercicio trabajes por adición y sustracción. ¿Qué significa esto? Armar formas geométricas, pueden ser cubos, esferas, ¿sí? Pueden ser también conos, a partir de las cuales vas a ir trabajando con sustracción y adición de formas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir armando una forma más bien cúbica, ¿sí? Por un lado, ¿sí? O puedo formar un prisma, ¿sí? Que los prismas, generalmente lo que podemos ganar con un prisma siempre es más altura. Pero bueno, en definitiva, vamos armando formas más tipo bloque. Y sobre estas formas es que yo voy a comenzar a adicionar otras formas. Por ejemplo, puede ser un cono, puede ser una pirámide, puede ser otros cubos, ¿sí? O puede ser algún prisma más alargado. Lo que voy a hacer es empezar a plantear la forma, ¿sí? Y a trabajar por adición o sustracción. ¿A qué me refiero con adición o sustracción? Adicionar, ir agregando, ensamblando, ¿sí? E ir uniendo la forma. Lo importante es que veas algunos detalles que tienen que ver con el recorrido visual. ¿Qué significa esto? Cuando yo empiezo a adicionar y a sacar, siempre tengo que tener en cuenta cuando agrego material, ¿sí? Además de paletear muy bien, que ahora lo vamos a ver, es que también la figura quede interesante el recorrido que origina o que se ocasiona. Fíjate qué interesante algunos de los ejemplos que fueron surgiendo a partir de estos bloques de suma de formas cuadrangulares, ¿sí? Algunas esferas, algunos conos, algunos triángulos, perdón, algunos conos, cubos, esferas, ¿sí? Que fuimos armando, ensamblando, ahuecando para lograr este tipo de formas. Cuando buscamos qué es lo que estamos buscando, un recorrido, algo interesante, ¿sí? Estas piecitas están esmaltadas, listas, esperando llegar al momento de la quema, ¿sí? Pero fíjate el recorrido que tienen y lo que podés ir logrando con el sacado, el ahuecado del material o el agregado, ¿sí? Algunas de ellas, como por ejemplo estas, todavía están en proceso de esmaltado, pero ya comienza a aparecer una forma que tiene recorrido, que tiene texturas y demás. Lo que yo te recomiendo es que donde vayas a adicionar material, por ejemplo, si yo voy a adicionar este prisma, lo que voy a hacer es un corte, ¿sí? Voy a hacer un corte
Y sobre este corte, esta parte que voy a separar, la voy a reservar también para después sumarla desde otro lugar. Y por ejemplo, ahora voy a adicionar este objeto, ¿sí? Cuando adiciono, ¿qué hago? Pongo un poco de agua, ¿sí? Porque el material está todo en el mismo punto, no necesito ni coser ni nada. Simplemente un poco de agua y voy a ir apretando, aplastando e integrando por golpe. El límite sería cuando la pasta comienza a caer. Trata de que no sean piezas mucho más grandes que tu mano extendida, ¿sí? Sobre todo estas primeras que vamos a hacer. Fíjate esta, por ejemplo, el tamaño que tiene, ¿sí? En referencia a mi mano, ¿sí? Que sean formas que sean manipulables, sobre todo porque vamos a estar trabajando con una pinza y no podemos arriesgar que la pieza sea muy pesada. Lo que vamos a hacer es empezar a jugar con este espacio virtual, comenzar a generar algunos huecos, por ejemplo, algún hueco que permita que yo pueda ver la forma desde este lado y desde el otro. Ejemplo, comenzar a trabajar por sustracción, sacando y retirando material. Fíjate, mira, me voy a acercar para que lo veas con más detalle. En este caso, por ejemplo, voy a comenzar a trabajar con la sustracción de la forma. Comenzar a retirar material para lograr que este plano virtual que está por delante se conecte con el plano que está por detrás. Entonces comienzo a sacar material para lograr que haya un hueco, algo desde donde yo pueda ir conectando un plano con el otro. Eso también permite y facilita el recorrido virtual del objeto, con lo cual me permite a mí también comenzar a generar una vista entre un espacio y otro. También puedo ir generando, por ejemplo, pequeños pliegues o cortes en las aristas, ¿sí? Retirando algo de material y promoviendo algunas líneas curvas, ¿por qué no? En algún sector que me parezca interesante. Con esto vas a ver que el chamote también va a dejar su huella cuando mueve. En algunos casos, si querés promoverlo, lo que te recomiendo es que raspes para lograr que la piedra del chamote se vea, ¿sí? En este punto vas a dejar que la forma se oree para después dar los detalles de terminación. Ahora también te voy a mostrar cómo, por ejemplo, generar alguna textura sobre este barro. Bueno, en este caso yo conseguí esta malla de tela que a mí particularmente me gusta mucho por la textura que tiene, y generalmente una vez que más o menos ya tengo diseñada la forma que voy a realizar, lo que suelo hacer es comenzar a imprimir con la textura las caras o los lugares que me parecen interesantes. En este caso, por ejemplo, yo ya puedo imprimir, ¿sí?, con la textura la cara que quiero trabajar, ¿sí? Después, en una parte posterior, cuando empecemos a huecar, también podemos reforzarlo. Pero este es el momento de comenzar ya a imprimir también las texturas. Ten en cuenta que como esta forma está facetada, o sea, tiene como planos, ¿sí?, que van separando una cara de la otra, podés jugar con que alguno de estos planos se vea en algún sector y en otros prácticamente trabaje el esmalte con una superficie lisa o brillante y en otros vuelva a aparecer. Por ejemplo, yo en este caso lo voy a utilizar en una cara y en otra, ¿sí? Esta pieza la vamos a dejar orear para después trabajar con la técnica de ahuecado. Así que hoy solamente te recomiendo que la plantees, ¿sí?, y que la dejes orear, cuidando, eso sí, que las aristas o las caras más o menos generales queden listas. Lo que vamos a hacer es permitir que el material comience a orearse, a estar en un estado más de cuero, por ejemplo, de un día para otro, para luego poder hacer los cortes de ahuecado y lograr que la pieza dé un aspecto macizo, pero que en realidad sea hiperliviana y no acumule peso ni humedad dentro, ¿sí? En este caso, una vez que termines más o menos de trabajarla, podés seguir cortando, trabajando con algunos sectores en particular,
pero sobre todo con una herramienta de punta, dar los detalles de terminación o de encuentro de planos, ¿sí? Como para darle una terminación. Igualmente ten en cuenta que lo que es la terminación fina del objeto la vas a hacer después de ahuecado. Así que es más que nada plantear y permitir que el material comience a copiar, por decir así, la intención, la forma de lo que quieras. Fíjate que yo la planteé y una vez que la tengo planteada lo que hago es dejarla orear. Listo, así la quiero, más o menos está la forma, está bien oreada, está alineada como yo la quiero. Una vez que la tengo ahí, la voy a dejar orear para mañana poder ahuecarla, ¿sí? Mientras tanto, te voy a mostrar también cómo trabajar con otra forma, como por ejemplo una esfera totalmente hueca que puede partir de la suma de dos partes iguales. ¿Vamos a verlo? Ya te lo muestro.